Esta semana cumplen 50 años dos discos brutales, revolucionarios, espectaculares, imprescindibles. Sí, un cincuentenario más. Ya sé que nos podemos pasar toda la vida hablando de discos del 73, pero estos discos son muy especiales, que además tienen algunas peculiaridades políticas detrás de cada una de las bandas que los grabaron. A ver, 1973 es el año de Selling England by the Pound de Genesis, The Tales from Topographic Oceans de Yes, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, The Blackstones in Aspic de King Crimson, The Passion Play de Jethro Tull, The In a Glass House de Gentle Giant, The Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer, The For Grace Who Wrote Plumping the Night de Caravan, The Birds of Fire de Mahavishnu Orchestra o del primero de Camel. Pero 1973 también es el año de Legend, o Legend, o como se diga, nunca tuve claro, de Henry Cow. Bueno, es el primer disco de esta banda y uno de los monumentos más grandes de la historia de la música popular urbana de vanguardia y un álbum imprescindible del rock progresivo de los 70. Así. O sea... Y estoy seguro de que la mayoría de la gente no metería este disco en el típico top 10 de discos del 73, pero me da igual. Bueno, vale, bien. ¿Y por qué tanta importancia? Os preguntaréis. Diréis... Bueno, este es el inicio de una serie de 4 discos que desarrollan uno de los planteamientos estéticos, yo diría, más arriesgados de la historia del rock. Estamos hablando de una banda que, tomando como referencia a compositores como Messiaen, Stravinsky, Schoenberg, Webern, Ligeti, crea una música de una riqueza textural incomparable, con una concepción del contrapunto totalmente adaptada a su tiempo, a las cualidades de los instrumentos, donde el ruido, las posibilidades de una batería, las distorsiones de esos instrumentos cumplen un papel concreto en cada uno de los planos sonoros que ocupa una composición. Y esto es muy distinto al uso del contrapunto que hacían las bandas clásicas del rock progresivo, adaptando un poco el barroco al rock como pueden, ¿no? Al final es una banda que va de lo tonal a lo atonal con una enorme naturalidad, siempre buscando disonancias muy sutiles dentro de esa ruptura de la armonía tradicional que hacían. Y es curioso porque tienden a evitar el típico uso de la disonancia fuerte como recurso percusivo, algo muy típico de las bandas de rock de vanguardia. Ya sabéis, ese típico acorde fuerte y ruidoso marcando los tiempos en un compás complejo con cambio de acento y cosas así rítmicamente complicadas. La consagración de la primavera tiene muchos fans en el mundillo del avant rock. Pero es que además la improvisación cumple un papel fundamental en la estética de esta banda, y más con la influencia del jazz que siempre ha tenido, pues sobre todo en este disco. Otro elemento que llama mucho la atención es la elasticidad de la pulsación rítmica y del tempo, totalmente distintos a cualquier otra banda, y en parte gracias al papel, yo diría casi extraterrestre, del baterista Chris Cutler, que es único. Todo esto hace de Henry Cow una banda difícil de catalogar e incomparable. Sinceramente, yo creo que lo complejo y lo sutil nunca han estado tan estrechamente unidos en toda la historia del rock. Y esto por no hablar de los músicos. Y aquí tenemos a gente como Fred Frith o Tim Hodgkinson, que son compositores con una personalidad y una idea estética de base muy profunda, ¿vale? Con lo que el resultado de su música es el producto de una concepción verdaderamente premeditada de hacia dónde se quieren dirigir. Y claro, Henry Cow es la banda fundadora del Rock in Opposition, el Rock en Oposición, ese colectivo que se formó entre distintas bandas de diferentes países de Europa que buscaban, mediante medios no convencionales, pero siempre dentro del rock e influidos por cada una de las técnicas nuevas compositivas, de interpretación de la vanguardia de aquel tiempo, crear una música totalmente novedosa y que fuera siempre excelente. Vamos, que así lo establecen los estatutos fundacionales de esta agrupación de bandas que creó Henry Cow, y que además sería la inspiración de un montón de músicos venideros en las siguientes décadas. Pero bueno, de esto ya hablé un buen rato con música y todo en un par de podcasts dedicados a este colectivo, o sea que en la descripción tenéis los enlaces por si os interesa y ahí le podéis echar un ojo. Bueno, y vamos con otro disco cincuentenario del que no me podía olvidar, Arbeit macht frei, de Area, una banda que parece sacada del casting definitivo de músicos italianos de los 70 por el enorme talento de sus miembros. Pero lo que más llama la atención es la enorme personalidad de su música, un jazz rock potente, complejo, melódico, y donde hay muchas influencias de música del Mediterráneo, del Magreb, de Turquía, los Balcanes. La precisión, la excelencia interpretativa y la complejidad de la música de Area hace que muchos de los discos clásicos del rock progresivo italiano de la época palidezcan. A ver, para mí algunos incluso parecen amateur. Al lado de esto, joder. Entre tanto virtuosismo destaca un vocalista único, Demetrios Stratos.
un monstruo del canto polifónico capaz de hacer hasta trifonías, 3 voces a la vez. ¿Difícil? Sí. Un vocalista a medio camino entre las modulaciones vocales del gran Leon Thomas, que muchos conoceréis de grandes discos de jazz, y los melismas de música de tradición balcánica. Y en fin, vale, muy bien, pero ¿qué tienen que ver estos 2 discos, aparte de 2 más de la música progresiva del 73? Pues que son el debut de 2 bandas estrechamente ligadas por su compromiso político. A ver, yo no tengo ningún interés de convertir mi canal en un lugar de opinión política. Para eso ya hay muchos otros, muchísimos. La tira. Pero sí que me apasiona el impacto social y estético que tiene la política en casos como este. Ambas bandas, Henry Cow y Area, coincidían en que el cambio del sistema económico, es decir, el fin del capitalismo, era su visión, llegaría a través del cambio de la superestructura, es decir, la cultura. Básicamente mediante una revolución cultural en la que la música, entre otros elementos, pues tendría un papel fundamental. De hecho, esto inspiró a un montón de músicos entre los 60 y los 70, y es una de las razones por las que la música popular de esta época es de una riqueza sin precedentes. Pues Henry Cow y Area son las 2 caras de la misma moneda de ese enfoque marxista en un producto cultural. Por un lado, tenemos a Henry Cow, que es una banda muy influida por Adorno, un teórico neomarxista que, simplificando bastante, pues pensaba que el cambio del sistema debía darse a través de una música totalmente nueva, ya que todo lo anterior era un producto burgués que daba igual de qué clase social proviniera, iba a perpetuar sí o sí el sistema imperante, es decir, el capitalismo. Así que propuso el dodecafonismo o la música serial de la escuela de Schoenberg como medio para producir ese cambio. De hecho, el uso de esas armonías atonales tan complejas de Henry Cow pues estaría inspirado por la orientación estética de Adorno, que además era compositor y que incluso llevó a Tim Hodgkinson a componer una gran obra serial, Erga, que es una de las producciones más ambiciosas de la banda, que no está registrado en ningún disco de estudio, pero la tocaban mucho en directo. Y por otro lado tenemos a Area, cuyo nombre completo es Area International Popular Group, una banda de ideología marxista de Italia, donde el comunismo tenía una enorme presencia en la sociedad. De hecho, el segundo partido de la democracia italiana era el Partido Comunista en aquel tiempo, y el marxismo convivía con naturalidad con las tradiciones populares, incluso con las de carácter más religioso. Esto era la idiosincrasia italiana, ¿vale? Al final todo esto se veía más como una manifestación inevitable de la cultura de las clases populares, trabajadoras y campesinas, que como un lastre que perpetuara el sistema capitalista. Los seguidores de Adorno pues tenían esta visión. En este contexto surge Area, con un enfoque menos intelectual y más furioso y directo de Henry Cow. Pero lo cierto es que no renunciaban a la vanguardia de la experimentación. Aquí los modos y ritmos de las músicas folclóricas no occidentales tienen un peso muy importante. Y precisamente ese acercamiento a la música popular tradicional ayudó a esta banda a ser bastante reconocida. De hecho, pese a que podía cumplir los requisitos para ser una banda de este colectivo Rock in Opposition, el propio Chris Cutler admitió que eran demasiado conocidos como para formar parte de este, porque tenían que ser desconocidas. En ese caso entraría, otra banda italiana también con una influencia folclórica tremenda, mayor incluso, Stormy Six. Curiosamente, Italia fue el país donde Henry Cow consiguió más lugares para dar conciertos, especialmente en fiestas locales, gracias a la gran implantación del Partido Comunista, que le facilitó esos eventos, en los que una banda como Area en muchas ocasiones era el artista principal. Es curioso cómo la ideología sirvió de catalizador e impulsor de 2 de las bandas más revolucionarias de Europa en todos los sentidos. 50 años después, la ideología sigue cumpliendo esa función, pero hace tiempo que los criterios musicales pues parece que quedaron relegados en favor de otros. Pero afortunadamente siempre nos quedarán los discos. Y uno no deja de maravillarse por cómo después de tantos años y de discos a los que el paso del tiempo les va pasando factura, pues estos 2 álbumes siguen sonando tan originales, tan frescos, tan atemporales y tan revolucionarios.